Bueno, llegamos a esta última parte de nuestra tercera sesión en el estudio que estamos haciendo sobre los libros proféticos. Ya hemos visto lo que tenemos aquí en rojo, la introducción, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Vamos a proceder a estudiar ahora el mensaje profético, el mensaje de los profetas. ¿A qué apunta el mensaje que nos traen los profetas en estos libros? Eso es lo que vamos a tener entonces a continuación. Pero antes de ello quiero que participemos de este aporte que les quiero también brindar. Eh, hay varios aspectos, varias facetas en torno a los profetas. Es decir, uno es eh, el profeta en primer lugar, como es transmisor de la palabra de Dios, entonces recibe el mensaje de parte de Dios. ¿De qué manera recibe el profeta el mensaje de Dios? Ese es otro capítulo que es bastante extenso. No me da tiempo para ello, quiero entonces más bien abordar este otro aspecto. Los medios que emplea el profeta para comunicarse. El primero sería, bueno, ¿cómo recibe el profeta de Dios el mensaje? ¿De qué manera? Ahora, que es el que voy a presentar, es de qué manera el profeta dirige ahora su mensaje al pueblo. Y eso es lo que llamamos aquí los medios de comunicación, los medios que utiliza el profeta para comunicarse. Y son dos fundamentalmente. El primero y el más común, como más comprensible, pues es la palabra, el profeta que pronuncia, que comunica su mensaje. Pero en este aspecto de la comunicación del mensaje, ¿de qué manera lo hace el profeta? Pues sencillamente lo hace valiéndose de aquello que ya les decía a ustedes, es un capítulo muy importante en la Biblia, pero que forma parte del primer curso de Biblia que se debe tener, que se titula Introducción General a la Biblia o Introducción General a la Sagrada Escritura. Hay un capítulito que se llama Los géneros literarios en la Biblia. Resumidamente aquí rápidamente para proseguir, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios se definen de esta manera. Muy simple, así. Son las diferentes formas de expresión que tiene el ser humano de acuerdo a la época y al lugar. La época, el tiempo, el lugar, el espacio. Diferentes formas de expresión. Por eso entonces es que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos aquí de nuestro medio, nos referimos a en Tiquicia. ¿Cómo hablamos en Tiquicia? En Tiquicia tenemos nuestra manera de hablar. De esas maneras son las formas, las diferentes formas que tenemos de hablar. Y aquí mismo, y esa manera de hablar, entonces nos diferencia de nuestros mismos países hermanos y vecinos, de Panamá o de misma Nicaragua. Y qué no decir entonces con los demás países de América Latina, ¿no? Y por eso tenemos expresiones como muy ticas, con las cuales incluso se nos identifica en el mundo. Y porque así nos hacemos conocer también. Entonces, el MAE es un género literario propio, es pura vida, son expresiones ya propias del lugar y de la época. Ese es un género literario. El profeta también emplea, porque los géneros literarios es un tema universal de todos los lugares y de todos los tiempos. En los profetas vamos a encontrar la presencia de los géneros literarios. Y en la Biblia está plagada de géneros literarios. Toda la Biblia no está formulada en un género literario. Por eso, la diferente clasificación de los libros que tenemos en la Biblia. Libros históricos, libros proféticos, o en el Nuevo Testamento evangelios y luego cartas y luego apocalipsis, de géneros diferentes. Y luego dentro de cada género hay subgéneros también muy particulares. Pues bien, en el caso de los profetas, se comunican por la palabra y qué géneros literarios utilizan. Fundamentalmente estos 5 que reseñamos aquí a continuación. En primer lugar, unos géneros que son tomados de la sabiduría tribal o familiar, es decir, la sabiduría es de la manera como ven y entienden la vida, tanto en el clan como en la familia. Otros géneros literarios que proceden más bien del ambiente del culto
tenemos expresiones que son propias de ese momento religioso que vivimos en el culto, ¿no? Eh, no quiero, pues, ahondar mucho en explicaciones por cuestión de tiempo, pero creo que me hago entender con la formulación que les estoy haciendo. En tercer lugar, los géneros tomados también del ámbito judicial, es decir, de lo que es la administración de la justicia. En cuarto lugar, géneros tomados de la vida diaria en general, de lo que solemos decir hoy en nuestro lenguaje, el hombre de la calle, el ciudadano común, que para nuestro medio solemos identificar con los famosos dichos, expresiones típicas que tenemos, o manera de hablar, o los mismos refranes. Y luego, ya finalmente, los géneros estrictamente proféticos, o sea, que son propios del ambiente profético. Así como en nuestro mundo también distinguimos que dentro de el grupo de ingenieros, allí tienen su manera de hablar, los médicos tienen su manera de hablar, ya muy propia. Luego los abogados, los curas, los teólogos, pues también los profetas tienen expresiones propias de su género. Y el género con el cual se identifica como género netamente profético, y por lo tanto en la Biblia se le denomina con esta palabra que seguramente la habrán escuchado. La manera como el profeta habla es la manera oracular, el género oracular. Ese es el modo de hablar del profeta. Oracular viene el término oráculo. Oráculo para nosotros como religiosos es un término conocido. Quizás no viene comprendido, pero conocido sí es. Y para el común de la gente también un poco, pero, y digo un poco porque lo conocen, pero como en otro contexto, más bien como en otra dimensión. ¿Por qué? Porque en el mundo, que llamamos allá del mundo, de la calle, del ciudadano común, el término oracular se emplea mucho es en esos ámbitos que aquí en el profetismo aparece, pero allá en sus raíces, en sus orígenes, cuando está ligado a cuestiones de la magia, al adivino, al mago, al brujo. Ellos, en su lenguaje, ellos emplean mucho este lenguaje oracular para darle fuerza a su palabra, para darle credibilidad. ¿Ve? Entonces ellos citan mucho los oráculos. Bueno, vamos al texto bíblico ya rápidamente. ¿Qué significa la palabra oráculo en nuestra Biblia? Y que es el lenguaje el que emplean los profetas para comunicar el mensaje. Para que me lo entiendan mejor, voy a un ejemplo y una comparación. Vamos a nuestra liturgia. Cuando estamos en nuestra liturgia, en la misa, viene la liturgia y la palabra, sale el lector, termina la lectura. ¿Y qué dice el lector? Termina con una fórmula. Fórmula porque se repite siempre, esa es la fórmula, se repite siempre que el lector hace la primera o segunda lectura en la misa, en la Eucaristía, proclama el texto y ¿qué termina diciendo? Palabra de Dios. Es decir, que lo que les acabo de leer y proclamar es la palabra de Dios y nosotros como pueblo respondemos, te alabamos, Señor. Pues bien, ese es el sentido del término oráculo en los profetas. Y ellos lo suelen emplear también cuando pronuncian su mensaje y terminan con esa fórmula que dice oráculo del Señor. ¿Qué tiene ese significado? Oráculo del Señor equivaldría a esta es la palabra del Señor. Es decir, lo que yo les transmití no es palabra mía, sino que es la palabra de Dios que me ha pedido que les comunique a ustedes, que les haga llegar a ustedes. Ese es el sentido oracular y ese es el lenguaje con el cual se identifica al profeta, lenguaje oracular. Muy distinto al sentido profano que decíamos tenemos nosotros hoy en el mundo o en la calle. Bueno, este es entonces el matiz, el talante de la palabra del profeta allá en su predicación y por lo tanto consignada en los textos bíblicos que tenemos nosotros en la Biblia.
en la Sagrada Escritura. Pero junto a la palabra, el profeta no solamente emplea la palabra para transmitir su mensaje, sino que en ciertas ocasiones el profeta acompaña la palabra con unos gestos o algunas acciones que aquí llamamos acciones simbólicas. Acciones, entienden ustedes el sentido del término acciones, no acción, un actuar. Y simbólica, ¿qué significa el símbolo? El símbolo es un objeto, una cosa, pero que me lleva, me traslada a otra realidad, a otra cosa, me transmite otro mensaje, ¿sí? Entonces, si yo veo el símbolo patrio de la bandera, rojo, azul y blanco, yo identifico ese símbolo con una nación, con un pueblo, Costa Rica. Ese es el símbolo. Si yo eh, eh, en mi comunicación en el chat coloco un corazoncito, ¿ve? Es un símbolo donde estoy manifestando mi afecto, mi cariño, mi aprecio, mi amor. Si coloco unas manos aplaudentes, entonces porque estoy manifestando mi complacencia, mi alegría, mi acuerdo, mi felicitación, ¿ve? Símbolos. Pues bien, aquí estamos hablando de acciones simbólicas del profeta. Acciones que a lo mejor, si las interpretamos desde nuestro hoy, eso se llama en teología y en Biblia se le llama pecado de anacronismo. Pecado por utilizar un término, ¿no? Pecado de anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? Juzgar las cosas desde un concepto diferente, de un punto de vista diferente, es decir, desde un punto de vista del tiempo diferente, como en este caso, analizar desde nuestra cultura hoy, desde nuestra percepción hoy, una actitud del profeta de hace 20, 22, 25 siglos. Son cosas totalmente distintas y de distinto significado. Vayamos a los ejemplos para que entendamos esto. Por ejemplo, en Primera Reyes, capítulo 11, versos 29 al 31, encontramos que el profeta, ante su interlocutor, coge su manto nuevo, es un manto nuevo, y lo rompe, lo parte en 12 pedazos. Y le da a su interlocutor, le da 10 pedazos y él se queda con 2 pedazos. ¿Ven? Esa es una acción que decimos, interpretamos nosotros desde nuestro tiempo y nos parece, además de raro, nos parece odioso, ¿sí? Y luego como de falta como de sindéresis, ¿para qué romper un manto nuevo? Si va a tratar de dar un mensaje, pues diga el mensaje y primero el aprecio por el manto que es nuevo y segundo por el costo que pudo haber tenido, tercero por el tiempo, ¿sí? Todo eso se puede evitar, basta con que diga el mensaje. Pero para el profeta y para su interlocutor, y ese gesto da fuerza a su palabra, ese gesto, como tenemos el aforismo hoy en día, una imagen vale más que 1000 palabras. En ese sentido, entonces, aparecen estas acciones simbólicas. Y en este caso, por ejemplo, para no expandirme luego en las demás, ¿qué significa? Que cuando el profeta parte su manto nuevo en 12 pedazos es para significar que así va a suceder con Israel. En este momento Israel es una sola nación, un solo reino, en la historia que hemos visto. Pero va a ser partido, va a ser destrozado en 12 trozos. 10 para el un lado y 2 para el otro. Eso es lo que hemos llamado en la historia el cisma de Israel, la división de Israel, reino del norte y reino del sur. Reino del norte 10 tribus, reino del sur 2 tribus. Eso va a suceder y va a suceder con el reino de Israel. Va a ser así dividido. Entonces, esto lo entiende muy bien el profeta y lo entiende su interlocutor y lo va a entender luego el pueblo. Asimismo, también hoy diríamos, como en el caso de 1 Samuel 11, 6, 7, cuando descuartiza una pareja de bueyes, pero ¿para qué? Y saldrían los defensores de los animales inmediatamente a protestar y por lo tanto a condenar la misma Sagrada Escritura porque está en la palabra de Dios.
descuartizar así por así un par de bueyes, ¿eh? Que por el derecho que tiene a la vida, por ser animalitos, por ser criaturas, y luego por el significado que pueden tener dos bueyes, hoy diríamos dos herramientas de trabajo, ¿sí? Lo veríamos como gran pecado y gran escándalo, pero para allí tenía todo un significado. Y estos símbolos o estas acciones simbólicas las emplea el profeta, como también en el caso de Jeremías, 27, 1 al 3 y luego el verso 12, un Jeremías gran profeta en Israel como es reconocido, pero que lo ven de pronto deambulando por el centro de la ciudad con un yugo en sus hombros. Hoy diríamos, y si lo veríamos, mira, el profeta, el gran profeta, se está volviendo loco o se volvió loco. No, allí es una acción simbólica que tiene sentido y significado para el profeta e igualmente para el pueblo de Israel. Bueno, esto como para hacer mención de lo que estamos diciendo, ¿no? Los medios de comunicación del profeta, la palabra y las acciones simbólicas. No son los únicos ejemplos, hay infinidad, pero aquí para que iluminemos un poquito lo que estamos enunciando, hacemos esta mención de los ejemplos que acabamos de reseñar. Antes de llegar propiamente a lo que es el mensaje de los profetas, quiero participarles también de esto con un poquito de mayor explicación sobre el tema de la manera como se formaron los libros. Hoy nosotros abrimos la Biblia y tenemos ya el libro de la Biblia formado, bien estructurado, hasta bien presentado y en diferentes formatos, y luego cada libro de cada profeta bien ya organizadito ahí dentro de la Biblia, ¿ve? Los libros proféticos. Pero ese no fue el origen de los libros. Para llegar a esta instancia de poder tener nosotros los libros que hoy tenemos, hay toda una historia larguísima que en la ciencia bíblica hablamos de la historia de la redacción del texto. Que la redacción del texto no es solamente, bueno, que se hayan demorado 4 siglos, 6 siglos escribiendo el texto, si yo lo escribiría en una semana, a lo mejor algunos lo sacaría en 2 días y hasta en un día. Y gastarse tanto tiempo, sí, eran otros tiempos, pero creo que para redactar un texto no se gastaría, no. Aquí estamos hablando de la configuración, la manera como se fue formando, se fue haciendo, no solamente redactando, sino haciendo, cómo fue naciendo el texto. Y eso tiene varias etapas y cada etapa con un montón de años y hasta de siglos de por medio. Eso es lo que aquí queremos tratar, el texto de la formación del libro. Ya en la sección pasada veíamos, por ejemplo, cómo en el caso del profeta Isaías, 66 capítulos, ¿sí? Encontramos 3 Isaías. En el libro del profeta Zacarías encontramos 2 Zacarías. Aquí partamos de un ejemplo todavía más sencillo. El libro, solemos decir libro del profeta Abdías. Sin embargo, usted, bueno, sabe y lo ha escuchado varias veces, el libro del profeta Abdías, pero ya el primer contacto directo que usted va a tener con el profeta Abdías va a ser en estos momentos. Por favor, busque el libro del profeta Abdías, va, abre su Biblia, libro del profeta Abdías. Primera impresión, ¿cómo así? Aquí como que me robaron, como que le falta algo, no lo traigo completo. Sí, no, es que el libro, decimos así, fíjense, el libro del profeta Díaz, y usted solamente al abrir la Biblia encuentra que es solamente una página y menos de una página. Ese es el libro del profeta Díaz. Por eso, técnicamente, no estaría bien hablar de los libros de la Biblia, porque así como hablamos de este libro del Antiguo Testamento, Abdías, también en el Nuevo Testamento encontramos la carta a Filemón, libro de la carta a Filemón, el libro de la primera carta del apóstol San Juan, segunda carta de San Juan, tercera carta de San Juan, y usted va a buscar los famosos libros, y son una página, página y media o media página. Y eso no es un libro, ¿verdad? Entonces, técnicamente lo más propio sería hablar de escritos. El escrito de primera Juan, escrito de segunda Juan, escrito de tercera Juan, como el escrito de Abdías, de la profecía de Abdías.
Y deteniéndonos precisamente en Abdías, que ya les decía con esta anotación, un solo capítulo, en una página, media página larguita, ya la ciencia bíblica que encuentra. 21 versículos nada más es la profecía de Abdías. Y entendemos que el libro es del profeta Abdías. Lo entendemos así, pero ya en la realidad, cuando la ciencia bíblica hace este estudio, nos enseña lo siguiente, que el libro del profeta Abdías, no todo el libro, y seguimos hablando en esos términos, no todo el libro de Abdías, los 21 versículos, son del profeta Abdías. ¿Por qué? Porque, como está aquí explicado en la diapositiva, usted pues lo lee con detalle, los versos 19 y 20 es claro por la ciencia bíblica, y ahora nosotros con ese estudio de la ciencia bíblica lo apreciamos así, lo entendemos así. Esos versículos 19 y 20 no cuadran en el texto original, o sea, en el resto del texto de Abdías. ¿Por qué? Porque es un texto, la manera de hablar es diferente. Cada uno de nosotros tiene una manera de hablar. Yo no hablo de dos maneras, no, tengo una manera de hablar. Por lo tanto, y como, así como hablo, escribo. Por lo tanto, si en un texto encuentro que esta parte no es como habla fulano de tal, el artículo que estoy leyendo, pues queda claro que no es de él. ¿De quién es? Ah, bueno, de alguien que lo incluyó, que lo metió ahí. Pues eso fue lo que pasó aquí con Abdías. Estos versículos, ¿por qué no son de Abdías? Porque el estilo, que decimos aquí, el estilo y luego la temática son diferentes al resto de la obra. Por lo tanto, son conclusión, no tenemos el nombre, pero conclusión son de otro autor, con toda seguridad, sin conocer el nombre. Ni porque el autor diga, bueno, yo aquí estoy añadiendo estos versículos. No. Esto es claro en Biblia. Y si esto lo estamos diciendo de un escrito, de un libro como Abdías, 21 versículos nada más, ¿qué no puede haber pasado en libros de 30, 40, 50 capítulos como el de Jeremías o 66 capítulos como el de Isaías? Por eso ya identificamos en Jeremías 3 Isaías, primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. ¿Ven? Esto nos lleva entonces a hablar de la formación, ese proceso de formación de los libros proféticos. Es un proceso largo, entonces hay varias etapas. Y como subrayo aquí en el primer parágrafo, un principio muy válido en este punto es: hay que renunciar, como estudiosos en Biblia, renunciar por principio a comprenderlo todo, es decir, a que nos quede pues, todo comprendido en el sentido comprobado. Ya les decía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Abdías, en la diapositiva anterior, está claro que esos dos versículos, 19 y 20, no son del profeta Abdías, pero están en el libro del profeta Abdías y se consideran como parte de la profecía de Abdías. ¿Y dónde está la prueba de eso? Yo no tengo la prueba para eso, pero los indicios, los acotejo, de manejo que hace la ciencia bíblica, me llevan a esta, precisamente, a entender esta conclusión. Hay que renunciar por principio a comprenderlo todo, en Biblia, en Biblia. Y este principio nos va a servir para muchos otros momentos, otros casos. Por lo tanto, con estas observaciones podríamos resumir las etapas que se ha hablado, ¿no? Diferentes etapas en la formación del texto original de la Biblia. La primera etapa sería la obra original del profeta. ¿Y cuál es la obra original del profeta? Fundamentalmente su palabra, cuando él predicó. De manera general, los profetas hablaban. Ellos no escribieron el libro, no, ellos pronunciaron el mensaje. Algunos escribieron algunas de esas cosas que están consignadas en el libro, y ese sería como el primer formato del libro, pero no escribieron todo el libro. Tampoco escribieran que los que estaban escuchando el mensaje profético y estaban tomando nota, como tomamos nota nosotros hoy
apuntes, no, poco. Y este mensaje se sigue proyectando, se sigue divulgando por muchos años, pero muchos, muchos años de manera oral. Y por todo aquello que conocemos de la historia del pueblo que se va dispersando, que tiene que vivir por mm, todas aquellas cuestiones de guerras, de expulsiones, de destierro, se van extendiendo la famosa diáspora, la dispersión del pueblo judío, entonces llevan estas tradiciones y esas tradiciones siguen tomando cuerpo, siguen tomando forma, porque es la palabra del profeta que sigue vigente a través del tiempo, pero va siendo conservada en ellos, en esa tradición oral. Esa es la primera etapa de la cual estamos hablando. Luego vendrá una segunda etapa, también muy larga por mucho tiempo, en la cual se empiezan a formar como pequeñas colecciones. Hay, bueno, hay cantidad de material, entonces alguien dice, bueno, hay que empezar a recoger esto y empiezan a, a, a escribir esto, esas tradiciones que existen, esas predicaciones, pero hoy diríamos como en hojas sueltas. Existen esa buena cantidad, gran cantidad. Y alguien entonces veía la necesidad de ir recogiendo todo eso, ¿sí? Irla juntando, juntando y aparecen pequeñas colecciones. Esas predicaciones individuales, sueltas en hojas, ahora son recogidas y son colecciones de las predicaciones de los profetas. Y les decía que los profetas fundamentalmente hacen la predicación de manera oral, pero no todos hicieron la predicación oral. Algunos, como en el caso del Deutero Isaías, que ya vimos, ya sabemos a quién nos referimos, capítulos 40 al 55, mencionado aquí abajo, el Deutero Isaías, ese texto nos dice la ciencia bíblica, esos capítulos 40 al 55, no propiamente el profeta los pronunció, sino que más bien él los escribió. Y luego el pueblo cuando lo conoció ya entonces empezó a promulgarlo oral y por escrito, a difundirlo y fue conocido y ampliado en el mundo bíblico. Pero primero fue un texto escrito, un texto como de meditación, un texto como de contemplación. Continuando con esto, entonces viene después un segundo momento que les decía que es la obra que hacen los discípulos. Es decir, el profeta, no todos escribieron y los que escribieron algo, poco de lo que son sus libros. Y entonces, ¿quiénes escribieron los libros que nosotros hoy tenemos? O los libros tal cual como los tenemos hoy en la Biblia. Eso es obra de una segunda y una tercera etapa que vamos a ver y una cuarta etapa. La tercera etapa es, la segunda etapa, una obra que hacen sus discípulos. Para que me entiendan esto, vayamos, demos rápidamente el salto al Nuevo Testamento, a Juan el Bautista y Jesús. Ellos tenían discípulos. ¿Qué son discípulos? Seguidores. ¿Qué dijo Jesús? Quien quiera venirse conmigo, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera seguirme, ese significa discípulo, seguidor, significa eso. Los profetas en el mundo antiguo, no solamente bíblico, sino en el mundo antiguo y también en el mundo bíblico, desde luego, existían los maestros y los profetas. En este caso, los maestros y los discípulos. En este caso, los maestros serían los profetas y los discípulos serían sus seguidores. Seguidores que los acompañaban a ellos por todas partes. Entonces estaban escuchando continuamente su mensaje. Por lo tanto, no lo tenían por escrito, pero lo tenían grabado. Y ellos se hacían multiplicadores de ese mensaje. Y se empezaban a formar esas tradiciones orales. Con el tiempo llegan esos discípulos y dicen, bueno, esto, allá, ya existen estas colecciones, pero esto ya hay que organizarlo. Y ellos hacen su obra, obra los discípulos. Discípulos que son seguidores del profeta. Algunas veces estos discípulos son personas individuales en particular, ¿sí? Somos varios los que seguimos al profeta, pero como grupo no estamos identificados, sino yo en particular escribo algo sobre lo que escuché del profeta. Pero en otros casos existían las escuelas de discípulos. Es decir, no solamente nos bastaba conseguir cada uno al profeta, no, sino que formábamos un círculo, un grupo, diríamos hoy en día,
donde nos comunicábamos, donde compartíamos, donde recogíamos la predicación del profeta y la reflexionábamos, la compartíamos, la debatíamos, ¿ve? Había como una participación de grupo. Eso es lo que se conoce también como escuela de discípulos. Y algunos de los textos bíblicos que tenemos son fruto de la participación tanto de discípulos en particular como de escuelas de discípulos. Caso, vea, el ejemplo para entender esto es el texto de Amós capítulo 7, 10, 17. De principio, antes de este curso entendíamos que este texto entonces es del libro del profeta Amós, entonces que Amós lo escribió, que este pasaje que vamos aquí a comentar también lo escribió Amós. ¿Y qué pasa? Lea inteligentemente el texto y usted va a ver con claridad, va a descubrir, se va a dar cuenta que ese texto no lo escribió Amós, que creía usted que lo había escrito Amós. ¿Y por qué no lo escribió Amós? Porque el relato, si yo voy a relatar mi vocación, ¿cómo lo hago? Lo hago en primera persona, hablo de mí. Pero el relato aquí no está hablado en primera persona, redactado en primera persona, sino en tercera persona. Es otro quien está describiendo la vocación de Amós. Eso significa relatado en tercera persona. Por lo tanto, si es otro quien está relatando en vez de Amós, entonces es otro autor diferente. ¿Sí? ¿Quién? Como describe muy bien la vocación de Amós, que es algo tan particular, entonces tiene que ser un discípulo necesariamente. ¿Ve? Vean, no todo tiene prueba, pero por eso la conclusión. En principio, descartemos de querer saberlo todo, poder saberlo en el sentido de poder comprobarlo todo. Eso en Biblia no lo podemos hacer. ¿Sí? Tercera etapa, tercera fase, es ya la estructuración del libro. Cuando ya tenemos estas colecciones y entonces estos discípulos dicen, bueno, ya hay que darle como más forma, sin pensar en un libro todavía. Ellos no están pensando en crear un libro, sino ir como mejorando la obra que van teniendo, ¿sí? Entonces ya empiezan como a darle lo que hoy para nosotros sería la estructuración del libro. Todo el material acumulado que han recogido, que existe, que han recogido, entonces ellos piensan ahora cómo ordenarlo, cómo agruparlo. Y eso es lo que conocemos como estructuración del libro. Y en eso también se dan muchos, pero muchos años. Eso no es de una semana para otra, ni un mes para otro, ni de un año para otro. Y aquí ya nos toca hablar no de 2 años, ni 5, 10 años, sino de 50, 100 años, 200 años. Entonces ya son palabras mayores, ¿verdad? Luego una cuarta etapa. ¿Ve? Ya a ese bosquejo de libro que tenemos, vienen otros después de esa escuela de discípulos, de los discípulos, de los discípulos del profeta, ¿sí? Que dicen, bueno, esto está muy interesante, esto está bastante completo, pero aún le falta algo. Aquí falta una introducción, o a este texto le falta una conclusión, o aquí cae bien este himno. Entonces, metámosle esto, agreguémosle esto que concuerda con la predicación del profeta o que nos llegó por otra tradición que encontramos en otro documento. Y entonces esto va acá. Y así se va estructurando la obra. Y esto ya nos permite entender también y concluir que los libros proféticos no es que se hayan escrito por parte del profeta en el orden en que está capítulo a capítulo, versículo a versículo, ¿no? Si con todo esto que estamos diciendo que fruto del tiempo y de tantas generaciones y tantas manos han participado, se ha recogido lo fundamental del mensaje del profeta y se ha redactado con toda esta participación humana. Y todo esto que aparentemente así, sacado de contexto, nos confunde y nos llega como, nos entra como el gusanito de la desconfianza, pero ¿cómo así entonces esto? Porque es palabra de Dios y esto no es propiamente del profeta. No estamos diciendo eso que no es propiamente del profeta. Todo esto nos lo permite entender otro capitulito de ese primer curso general de introducción a la Biblia o a la Sagrada Escritura que se llama, ese capitulito se llaman los autores de la Biblia. 2 autores tiene la Biblia. Uno que es el principal, que es Dios y por eso es palabra de Dios.
pero el libro como tal no lo escribió Dios. ¿Quién escribió el libro? Lo escribieron seres humanos como usted y como yo, hombres. ¿Y quiénes son todos estos que hemos mencionado? Ellos escribieron. Esos son los dos autores de la Biblia, Dios y el hombre. Y si el hombre fue el que escribió materialmente el texto bíblico, porque es palabra de Dios. Curso general de introducción general a la Biblia, otro capitulito llamado la inspiración, porque dice el texto bíblico y luego corroborado en el magisterio de la iglesia, la Dei Verbum, que todo lo que está escrito en la Biblia, de principio a fin, a lo largo y a lo ancho, todo, cada palabra ha sido inspirada por Dios, es obra del Espíritu Santo. Pero ¿quién la escribió? Un ser humano material. Y no uno, sino muchos, muchos, muchos participaron. Y en cada uno de ellos está asegurada la participación del Espíritu Santo. Para ir al ejemplo de Abdías, de que hablamos de 2 versículos nada más, entonces, que no es del profeta Abdías, pero es de otro autor extraño, no lo conocemos, pero también es un autor inspirado por Dios, que Dios le colocó en las manos de ese autor ese texto que apareció por alguna tradición oral escrita y luego le iluminó donde lo debía incrustar. Y por eso sigue siendo palabra de Dios y libro del profeta Abdías, libro del profeta Jeremías, libro del profeta Isaías. Con todo esto que es parte de la ciencia bíblica, que es ciencia de la iglesia cuando nos proclama estos textos, ¿cómo nos lo hace? Fundamentados en todo esto, pero nos dice, vamos a la Eucaristía, primera lectura, libro del profeta Amós, libro del profeta Jeremías. Es la profecía de ellos. Tan solo que es la historia que Dios va escribiendo con el concurso humano, con nuestra participación. Entonces, los añadidos posteriores, para colocar un ejemplo. En el caso del profeta Isaías, el profeta Isaías, aquel que tenemos en mente, escribió los primeros 39 capítulos, conocidos hoy por la ciencia bíblica como proto-Isaías. Cuando Isaías escribió, no escribió, voy a escribir como el proto-Isaías, no, él escribió su obra. Resulta que ya después otro autor dijo, no, en la predicación de Isaías, porque eso es de tiempo mucho más amplio, en la predicación de Isaías, el profeta también influyó en la experiencia del pueblo cuando estaba en el destierro. ¿Y qué significó esa experiencia del destierro a la luz del profeta Isaías? Esto. Entonces él escribió y dijo, por lo tanto hay que agregarlo al libro del profeta Isaías, que hasta el momento eran los 39 primeros capítulos, y le agregó los capítulos 40 al 55. Entonces ya tenemos una obra de 55 capítulos, pero 2 autores distintos, diferentes, que recogen la predicación de Isaías. No es la predicación de ellos, es la predicación de Isaías. Es decir, el mensaje de Isaías. Leído en contextos diferentes. Uno, los 39 primeros capítulos antes del exilio, y otros, ese mismo mensaje a la luz del exilio, la experiencia del exilio. Y resulta que después de que el pueblo regresó del exilio, la palabra del profeta Isaías sigue resonando y tomando nuevas dimensiones, nuevos sentidos, y se hace la lectura de lo que ya se tiene de Isaías con esta nueva luz al retorno del exilio, el post-exilio, y entonces surgen los capítulos 56 al 66, que el autor dice, no, esto hay que vincularlo a la obra que ya existe, que ya tiene 2 partes, el proto-Isaías, el deutero-Isaías, y le agregamos esto, y entonces, como es otro autor diferente al primero y al segundo, la ciencia bíblica lo llama el trito-Isaías. ¿Entienden mejor la cosa? ¿Ven? Eso para colocar ejemplo, y así en todos los textos bíblicos sucede de igual manera. De todo esto, finalmente llegamos a una conclusión y a una claridad. Que todo lo dicho, no obstante lo que hemos dicho, aquí se lo coloco al final en rojo resaltado. Lo único que podemos asegurar, decir con toda seguridad, es que hacia el año 200 antes de Cristo, tomemos ese punto de referencia, 200 antes de Cristo, y agréguenle este otro dato. Este estudio que nosotros estamos haciendo, los profetas escritores, los posteriores,
¿Esos en qué momento parten? Siglo octavo antes de Cristo. Entonces, del siglo octavo al siglo segundo fue toda esta generación del movimiento profético y de los libros, de los escritos proféticos. Por lo tanto, ningún profeta pudo vivir esos 600 años, ni 400 años, ni 200 años, ni 100 años. Ven entonces por qué llegamos, decimos ahora, nos quitamos esa pretensión de saberlo todo, pero tenemos luces para entender desde estas concepciones, desde estos argumentos, ve lo que estamos viendo, cómo la Biblia nos presenta la palabra de Dios a través de estos profetas. Y lo que allí está consignado es el mensaje que Dios hizo resonar a través de esos profetas. Y vuelvo a la conclusión. Lo único que podemos asegurar es que hacia el año 200 antes de Cristo, los libros proféticos, los que tiene usted hoy en su Biblia y los que yo tengo en la mía, estaban ya redactados en la forma que hoy la poseemos actualmente, en el año 200. ¿Y el argumento cuál es? Tenemos dos argumentos, uno bíblico y uno científico. El bíblico es que cuando estudiemos el libro del Eclesiástico, o vaya usted, abre el libro del Eclesiástico empieza con un prólogo, que a manera de introducción hace unas notitas ahí, y en esa nota nos da esta noticia, que en este momento en que el autor está escribiendo la introducción al libro del Eclesiástico, ya la Biblia que tiene, está organizada en ese momento, ya tiene esa estructura. Y usted la compara con la estructura que tiene nuestra Biblia actual hoy en día y es exactamente igual. La misma Biblia entonces nos está diciendo con un autor sagrado, el Eclesiástico, que es de los últimos libros que se escriben en el Antiguo Testamento, que ya ese autor dice que ya la Biblia está organizada de esta manera, lea el prólogo del Eclesiástico y va a encontrar esa nota. Ese es el argumento bíblico. Y luego el argumento científico ya es lo que la ciencia a nivel científico nos ha ofrecido como resultado de sus investigaciones, y estamos hablando de los años 1947 hacia acá. 1947 quizás nosotros todavía no habíamos aterrizado en este mundo, pero sí nuestros padres ya habían aterrizado acá y estaban preparando pista para nosotros, o sea, eso es de antier, eso es de nuestro tiempo. En esos años que sucedió, 1947, aquí se nombra un lugar. Este Qumran es un lugar. ¿Qué es Qumran? Qumran es un sitio que queda a las afueras de Jerusalén, allá cayendo sobre el desierto de Judá y cayendo propiamente al conocido llamado Mar Muerto. A 600 metros del Mar Muerto hay una montaña rocosa en pleno desierto. Cuando usted pasa hoy por ahí va a ver una montaña como con ojos. Son unos huecos que hay allá. ¿Por qué? Porque es que en esos lugares, allá al desierto, se fueron a vivir unos monjes que ante esta predicación de los profetas, que el Mesías ya estaba por venir, que ya venía, que ya estaba próxima a su llegada, ellos para buscar una mejor preparación se retiraron al desierto, aquello de abandonar el mundo, una especie de retiro espiritual, y se fueron a vivir monásticamente, diríamos hoy en día, al desierto. ¿Qué llevaban? Sus prendas, que como eran monjes, solamente era su túnica sencilla, humilde, sus sandalias, eso, de pronto alguna vasija como para el agua, para la comida, y lo fundamental, el texto bíblico. Pero el texto bíblico no era la Biblia nuestra hoy, la Biblia, un librito que llevamos con facilidad, no, sino la Biblia de ese momento eran los rollos, los famosos rollos, no los textos originales, sino copias de los textos originales que los tenían ellos. Son copias directas del texto original de la Biblia. Pero como eran libros sueltos y eran rollos, porque eran papiros, entonces eran volúmenes grandes y todos sueltos. Ellos allí en el desierto eran la palabra de Dios que ellos con la cual leían y se preparaban para la llegada del Mesías. Y para su conservación las guardaban en vasijas y en pleno desierto, como es caluroso, entonces las guardaban allá en aquellas rocas. Ellos con el tiempo desaparecieron y allá quedó sepultado eso. Y de tiempo de Jesucristo, porque se estaban, desde antes de Jesucristo, porque se estaban preparando para la llegada del Mesías.
Entonces, esto nos permite ubicarlos inmediatamente en el tiempo antes, en esos años anteriores a Jesucristo, en los últimos 100 años. Están en pleno desierto, allí desaparecen y quedan allá. Y en los años 1947 y de esos años siguientes hasta nuestros días, se dio el descubrimiento, se dio el hallazgo de estos documentos allí en ese lugar, Qumran. Las cuevas, las grutas de Qumran, y así se conocen estos documentos, los documentos de Qumran, los manuscritos de Qumran, los escritos de Qumran, son estos. ¿Y qué se encontró? ¿Qué contenían estos documentos? Aparte de las reglas de la comunidad que tenían como religiosos, como monjes, encontraron copias de los textos sagrados, es decir, hoy diríamos de la Biblia, que ellos utilizaban. ¿Y qué decíamos que eran estos textos? Copias de los textos originales, conservados después de todos esos años, y los que tenían allá de su escritura, póngale de 100, 200, 300 años, a más de los 2000 que tenemos hoy en día. Entonces, conservados, muchos en buena conservación, otros deteriorados, pero conservados. No la totalidad de los textos de la Biblia, pero sí gran parte. Y de entre todos ellos, el libro de Isaías completo, por ejemplo. Y el resultado final, ¿cuál es? Que todo este estudio, al comparar esos textos de Qumran 1947, encontrados, no escritos, encontrados en 1947, comparados con el texto bíblico, ¿qué se encontró? Total identidad, igualdad, igualdad. O sea, la ciencia bíblica, la ciencia bíblica nos comprueba que este es el texto bíblico y que por lo tanto es la palabra de Dios y que por lo tanto lo que estamos estudiando en este momento los profetas es la palabra de los profetas, son los libros proféticos conservados. Dos argumentos muy válidos, muy certeros de lo que nosotros estamos estudiando si queríamos algo de pruebas, con aquel gran principio de que tenemos que, por principio, despojarnos de esa pretensión de querer saberlo todo en materia de Biblia. Por eso entonces, además de la Biblia, contamos nosotros con el magisterio de la Iglesia y con la tradición. Y por ello, la Biblia nos ha llegado como la tenemos nosotros hoy en nuestras manos. Bueno, con esto entonces aterrizamos ahora sí al mensaje. ¿Cuál es el mensaje de los profetas? ¿Qué es lo que ellos nos quieren comunicar? Hay dos maneras también en ellos para comunicar el mensaje. Comúnmente nosotros lo decimos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los profetas? El profeta anuncia, pero el profeta también denuncia. Exactamente, esos son los dos focos que tiene el profeta. Un primer momento de denuncia y un primer momento de anuncio. La denuncia bíblicamente en los textos es lo que aparece allá en aquella estructura que viene allá del autor deuteronomista, del que hablamos en su momento, que recuerden 4 momentos, 4 etapas, 4 realidades, 4 fases. Primera fase, por el autor sagrado parte de una realidad que se está diciendo que es la realidad del pecado. Ese pecado exige un castigo, segunda etapa, pecado, castigo. Después que viene ese castigo que se materializa en ser sacados de su tierra y llevados a otro lugar y allí vivir como sometidos y esclavos. Ese estado allá provoca entonces arrepentimiento y conversión. Pero si nosotros éramos el pueblo de Dios y porque hemos caído acá, no. Entonces, convertirnos a Dios. Entonces, tercera fase, tercera dimensión, la conversión. Y esa conversión que provoca en Dios, la salvación. Son los 4 estadios, 4 fases, 4 momentos, 4 etapas, como quieran verlo. Entonces, ante la primera etapa, la realidad de pecado, ¿qué hace el profeta? Aquí entonces ahora sí aparece esa primera dimensión en el mensaje del profeta. Ahí es donde aparece el profeta, la denuncia que hace el profeta. Eso en palabras del profeta Jeremías, vamos al capítulo 1 de Jeremías. Ese primer capítulo del profeta Jeremías, cuando usted abre su Biblia de Jerusalén, traerá un subtítulo que dirá vocación del profeta Jeremías. Es el relato de la vocación de Jeremías.
Y en el verso 10, texto que se lo coloco aquí al pie, abajo en la diapositiva, les transcribo el texto, el versículo 10 de la vocación de Jeremías, donde el Señor Yahvé le dice a Jeremías: desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para poder y derrocar. Eso es lo que está haciendo aquí el profeta con la denuncia. Pero además para reconstruir y para plantar. Eso será entonces lo que llamamos nosotros el anuncio por parte del profeta. Bien, detengámonos entonces en estos dos momentos. Vamos a hablar en primer lugar de la denuncia, a ver cómo la hace, qué elementos tiene la denuncia, como también qué elementos componen el anuncio. Entonces vamos a la denuncia. Aquí está la denuncia. ¿Cómo aparece esa denuncia en el mensaje profético? Hemos venido diciendo que la Biblia es el libro de la historia de la salvación. Recuerden aquella dimensión, vean cómo cobra fuerza esas cuatro aristas que les presenté al principio, recordando otras cosas, ¿no? Eh, la, la Biblia como historia de la salvación. Ahora, vista así la Biblia y la manera como lo pronunciamos y lo enunciamos es algo positivo, algo agradable, historia de salvación. Qué bueno, qué rico, aplaudimos. Nos gusta eso. Pero resulta que ya esa historia de la salvación leída en lo que hoy diríamos la letra menuda, como en los contratos, ¿no? Que hacemos un contrato, pero abajo nos viene letra muy pequeñita ya, que como que no se note mucho, muchas cosas que nos comprometen, y por eso nos dicen, ¿no? Nos recomiendan que en todo contrato, por favor, lea la letra menuda. Eso lo aplicamos acá. En la letra menuda de esta historia de la salvación encontramos que esa tal historia de la salvación, en la realidad de la historia, para el pueblo judío es una historia de pecado. La historia del pueblo de Israel es una historia de pecado, tal cual como está expresado así. Entonces son ya dos aspectos que formarían parte de toda esta historia, de todo este cuento, la historia de la salvación, pero la historia del pecado de Israel, donde está en juego el amor de Dios de por medio, el amor de Dios por este pueblo. Bueno, eso es un tema frecuente en los profetas. Denunciarle al pueblo que su historia, aun cuando es historia de salvación, porque es el proyecto que Dios está queriendo para ellos, que es salvarlos, sin embargo, es una historia fundamentalmente de pecado. En segundo lugar, en la denuncia del profeta aparece esto, que el pueblo está haciendo una manipulación de Dios. ¿A qué se refiere? Vamos a ayudarnos de estas palabras de uno de los grandes biblistas de nuestro tiempo, el alemán Gerhard von Rath. Dice Gerhard von Rath al respecto, tiene esta expresión, está ahí en comillas: precisamente el hombre piadoso, y aquí esto nos cae a nosotros, ¿verdad? Que como religiosos somos piadosos. De hombres y mujeres de fe, de piedad, de práctica religiosa, de oración, de Eucaristía. Eso es lo que llamamos religiosos, y aparte, si tenemos un hábito, pues nos identifica como religiosos y por lo tanto piadosos. Entonces dice Gerhard von Rath: precisamente el hombre piadoso es el que corre más peligro de configurar a Dios, pero según su imagen, según su propio provecho. Y eso lo tenemos nosotros en nuestra jerga, en nuestra concepción, en nuestro hablar, que solemos tener un Dios, en nuestra expresión lo decimos de esta manera: un Dios a la medida. A eso es que nos estamos refiriendo. Un Dios a la medida, un Dios que hemos concebido nosotros y que con toda esta devoción y religiosidad que tenemos, tomamos ese Dios que existe, que está en la Biblia, pero lo hacemos nuestro, y entonces es, yo y mi Dios, yo me entiendo con Él sabe cómo soy yo, entonces, y luego lo tengo guardadito y cuando lo necesito lo saco. El Dios de bolsillo es la otra expresión que tenemos también nosotros. Lo sacamos, y luego lo volvemos a guardar. Entonces, lo estamos también manipulando. Esa es la manipulación de Dios. Ahora, en el caso de Israel, ¿cómo aparece esa manipulación? Tenemos que ir al tema de la alianza.
otra de las aristas que le decía, hay que ver la Biblia como el libro de la alianza. ¿Por qué? Porque toda la historia del pueblo de Israel, ellos la están viendo a la luz y la están leyendo en clave de alianza. La alianza que es todo un complejo, pero que aquí la reducimos en la famosa fórmula de la alianza. ¿Cuál es? Yo seré tu Dios, le dice Yahvé al pueblo, Dios que pacta con el pueblo, que entre todos los pueblos de la tierra, detrás de la alianza está la elección. Dios escoge a un pueblo, decíamos, no a Tiquisia, no, sino a Israel, y les dice, ustedes serán mi pueblo, de entre todos los pueblos, ustedes son un pueblo escogido. Esto los hace sentirse privilegiados, únicos y también superiores a los demás pueblos de la tierra. ¿Ve? Yo seré, ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Para ellos entonces es el Dios nuestro y no el Dios de los demás. Será únicamente para nosotros, de nosotros y para nosotros. ¿Ve? Como una alianza muy exclusiva, muy cerrada, muy allá entre ellos. Y esto entonces a ellos en su mentalidad, en su concepción, en su vida los hace sacar pecho y los hace vivir de eso. En palabras nuestras diríamos, lo leeríamos de esta manera. Es la manera como creen, piensan y viven los judíos. Somos el pueblo de Dios, ya estamos salvados. ¿Ve? Vean a lo que llegan, ya estamos salvados. Bueno, entonces, esto se convierte ahora en denuncia por parte del profeta. ¿De qué manera? Vamos a verlo en las palabras del profeta Amós. Cuando resalto el texto así, como en este caso, y le coloco un asterisco es porque viene el texto bíblico y para leerlo y comentarlo aquí entre nosotros en la clase. Entonces vamos a la diapositiva siguiente, tenemos que dar el salto, ahora nos regresamos, aquí está, Amós 3, 1, 2. ¿Qué dice el profeta Amós? Escuchad, israelitas, esta palabra que os dice el Señor a todas las tribus que saqué de Egipto, recordándole la historia de salvación. A vosotros solos os escogí, la elección, de entre todas las tribus de la tierra, de entre todos los pueblos de la tierra. Somos el pueblo elegido de Dios. Pero, atención, vea la denuncia. Por eso, en virtud de eso, de que son el pueblo elegido y el pueblo de la alianza, las cuentas con ustedes serán todavía más exigentes. En palabras del Señor Jesús, a quien más se le da, más se le piden. Vean esa relación también allá interna que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, por eso le dice el Señor por boca del profeta Amós al pueblo, por eso os tomaré, en virtud de lo anterior, cuentas de todos vuestros pecados. Entonces, esto se vuelve más bien contra ellos. Y regreso a la exposición. Luego, segundo elemento que forma parte de esta manipulación que el pueblo hace de Dios, aparece a través de la figura del templo. Vean la importancia que cobra el templo del momento cuando lo enunciábamos allá, que le iba a decir va a ser muy importante y muy trascendente en la historia de este pueblo. Aquí aparece. No por lo que les voy a decir aquí únicamente, ¿no? Tiene otras dimensiones, otras implicaciones, pero en estos momentos las implicaciones son estas. ¿Qué es el templo? La casa de Dios. ¿Qué significa para ellos? La presencia de Dios entre nosotros, la morada de Dios, es decir, Dios vive con nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios no es el Dios nuestro que creemos que está allá en los cielos y el cielo que está allá tan alto, tan trascendente, inalcanzable. No, aquí es un Dios cercano. Dios convive con ellos en medio. Y nosotros somos el pueblo de la alianza, entonces todo esto va reforzando lo que decíamos anteriormente. Se sienten los privilegiados, se sienten los seguros. ¿Quién puede contra nosotros? Si estamos con el duro, si estamos con el grande, si estamos con el dueño, si estamos con el jefe de todos los pueblos, no solamente nosotros. Entonces, crea falsa seguridad y esto entonces creen que con ello ya tienen todo asegurado. Es una forma de manipulación de Dios. Veámoslo en la predicación del profeta. Aquí está el asterisco que nos remite nuevamente al texto bíblico y luego continuamos con la siguiente diapositiva. El profeta Jeremías, en palabras del profeta Jeremías, el Señor le dice así: palabra del Señor que recibió Jeremías, ponte a la puerta del templo y proclama allí, 2 puntos,
Escuchen, judíos, la palabra del Señor. Los que entráis por estas puertas a adorar al Señor. Ya esto nos llevaría a pensar a nosotros, bueno, leerlo desde nuestro hoy. Cuando nosotros vamos al templo, el entusiasmo con que vamos al templo, vamos a la casa del Señor, vamos para donde el Señor, vamos al encuentro del Señor, y eso ya como que nos da seguridad, ¿no? Pues bien, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Viene la sentencia por parte del profeta. Enmendad vuestra conducta, cambien su manera de actuar y vuestras acciones, y entonces ahí sí yo habitaré en este lugar. Es decir, Dios les asegura estar allí en medio de su templo, siempre y cuando ellos cambien su manera de actuar, su manera de vivir. Mientras tanto, no. O sea, en este momento no está el Señor en el templo. Aun cuando tengan el templo y tenga ese significado, Dios no está en el templo. No os hagáis ilusiones con razones falsas, repitiendo templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Para que me lo entiendan, voy a ponérselo en palabras de Jesús. No porque me decís Señor, Señor, entraréis en el reino de los cielos. Lo conocen, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está diciendo el Señor a través del profeta allí en aquellos tiempos. Otro tema que también se presta para la manipulación de Dios por parte de los israelitas es en torno al tema del día del Señor. Un tema que hasta nuestros días está, la fórmula como tal, día del Señor. Llega para nosotros el domingo. ¿Y qué es el domingo? El día del Señor. Es tal cual el mismo término, la misma fórmula y la misma situación, el mismo concepto, tan solo que con dimensiones diferentes. Para nosotros el día del Señor es un día de celebración, día de gozo. Para el Antiguo Testamento el día del Señor tiene varias facetas, varias dimensiones, varios significados, pero en un primer momento es este que estamos mencionando acá. ¿Qué es para los israelitas el día del Señor? Que aquí lo tienen ellos como manipulación de Dios. Según ellos, existe un día que llaman el día del Señor, y para ellos, ¿qué es ese día? El día en que Dios los manifieste a ellos, los presente a ellos, el pueblo de Israel, como su pueblo elegido, porque según ellos el mundo no está convencido de que ellos son el pueblo de Dios. Entonces vendrá un momento, un día, en que Dios se lo hará saber, se lo demostrará, no sabemos cuándo, pero de manera apoteósica, donde todo el mundo quedará convencido, ¿ve? Va a ocurrir eso, y entonces el mundo se convencerá ese día, llamado Día del Señor, porque será acción de Él, en que el mundo quedará convencido de estas cosas. Léanlo ustedes en Amós 5, 18, 20 y Amós 8, 9, 10. Otro aspecto que aparece dentro de la denuncia de los profetas es en torno a la injusticia social. Como está ahí expresado, quiero solamente mencionar algunas cositas, sigan la diapositiva, leanlo ustedes después con calma y subrayo esto. ¿A qué tipo de injusticia social denuncian? Primero, en lo concerniente a la administración de la justicia. No se está administrando la justicia como lo manda la misma justicia. El lenguaje nuestro, porque estas cosas, como vamos viendo, diríamos, pero si estas cosas existen hoy, pensábamos que eran cosas nuevas, ¿no? Esto existe desde siempre. En palabras nuestras, decimos, es que la justicia es para los de Ruana, ¿eh? Es decir, para los pobres. Para aquellos de cuello blanco, que solemos decir, para ellos no existe la justicia. Bueno, todo eso lo denunció el profeta. Luego, el tema de la esclavitud, que era aceptada en su momento, existía, pero habían también desmanes en ese uso de la esclavitud. Lo mismo el latifundismo, que es la posesión de tierras en pocas manos, grandes tierras en pocas manos, y los pobres viviendo en medio de la pobreza. Y por lo tanto también el tema del salario, el salario injusto, un tema pues, que provoca continuamente las distintas manifestaciones, huelgas en el mundo hasta nuestros días. Y luego el tema también del culto y la justicia, un poquito lo que veíamos anteriormente, ¿no? Nos afincamos en que tenemos un culto, que somos religiosos, que vamos al templo, que hacemos oración, que decimos Señor, Señor, pero nuestra vida, la práctica de la justicia, va en otro sentido. Todo esto
es pecado y lo denuncia el profeta y se llama la injusticia social. Aquí mencionado brevemente, pero es en la predicación de los profetas y en los libros ocupa capítulos y capítulos. De vez en cuando en nuestra liturgia aparecen esos textos, pero entrecortados. Y luego la denuncia final es en torno al imperialismo, llamado aquí el imperialismo militar. El imperialismo, pues, es una palabra que hasta nuestros días está vigente. Existencia de los imperios. El actual imperio es Estados Unidos, pero no ha sido el imperio de siempre. En la antigüedad, entonces era Babilonia, Egipto, Mesopotamia, Asiria, Persia, Grecia, Roma. Bueno, entonces el pueblo de Israel vivió el azote de todos estos imperios. Pasó por todos ellos, fue manoseado, fue golpeado por todos ellos. Por eso, entonces, tenemos esta conclusión. Dentro de la Biblia, la Sagrada Escritura, el problema del imperialismo es uno de los más candentes y continuos. También allí está presente esta temática. Y por lo tanto, vuelvo a resaltar acá, este fenómeno del imperialismo no podía pasar inadvertido para los profetas y aparecerá, por tanto, en la predicación de los profetas. Muchos textos están presentes en la Biblia sobre ellos al respecto. Aquí, a manera de ejemplo, les cito rápidamente dos. Isaías 9:4, vea cómo habla Isaías. Las botas de esos ejércitos imperialistas que pisan con estrépito, o sea, que hacen sonar nada más al caminar sus botas para ya crear impresión y miedo en el pueblo, y contemplaron los mantos manchados de sangre, ¿ve? O sea, todos aquellos atropellos que cometen los ejércitos, eh, mm, eliminando pues a sus ciudadanos. Isaías 9:4. O luego, más ampliamente, el texto de Joel capítulo 2, versos del 2 al 10, y prácticamente todo el resto del capítulo, que es una denuncia precisamente de estas invasiones militares que ocasionan los imperios sobre los pueblos vasallos. Bueno, todo este es el tema, todo esto forma parte del tema de la denuncia que hacen los profetas en su predicación. Y llegamos finalmente entonces al mensaje de los profetas en el anuncio. Decíamos, el profeta denuncia y el profeta anuncia. Y en palabras del relato de la vocación de Jeremías decíamos, para edificar y plantar. Toda esta palabra del profeta, bueno, hay un principio que aquí lo recuerdo en estos momentos, en Biblia al respecto de los profetas. La última, la mayor parte, como que lo que más resalta cuando leemos y escuchamos los relatos de los libros proféticos es la palabra denuncia, y con la palabra denuncia el castigo. Es como muy fuerte, como muy severo y por lo tanto muy impactante, y quizás por eso nos lleva a pensar que la palabra del profeta es solamente eso, denuncia y castigo. No, por eso viene el principio. El principio bíblico es este, siguiente. La última palabra del profeta, atención, la última palabra del profeta es una palabra de salvación, por lo tanto una palabra de esperanza. Palabra de esperanza y salvación. Esa será siempre en todos y en cada uno de los profetas su última palabra, una palabra de salvación con un acento de esperanza muy marcado. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y todo esto con el fin de qué? En aras de lo que venimos diciendo, de una historia de ellos, teóricamente viven de esos títulos que tienen, el pueblo de la elección, el pueblo de la alianza, el pueblo del templo, y se sienten privilegiados, pero la historia que les he enseñado, que es un pueblo siempre vasallo, en Biblia se dice sarcásticamente que el único momento en que el pueblo de Israel ha experimentado la liberación de un imperio, somos libres, nos liberamos de los asirios. ¿Pero por qué? Porque han caído en las manos de otro imperio. Entonces nos liberamos de los asirios, pero ahora estamos bajo los persas. Nos liberamos de los persas, pero ¿por qué? Porque hemos caído ahora bajo las manos de los
griegos. Nos liberamos de los griegos, pero hemos caído ahora en la mano de los romanos. ¿Ves? Siempre han sido pueblo vasallo. Entonces, y en la lectura que venimos haciendo con los profetas, que sigue la línea del deuteronomista, entonces, esta situación, ¿por qué? Es el castigo, se lee como el castigo infringido por Dios por causa de sus pecados, por haber roto la alianza, por haberle sido infiel a la alianza. Pero todo esto lleva a sentir al pueblo, desde luego, decaído, desanimado, desilusionado, no solamente por su historia, sino de pronto hasta con el mismo Dios. Se sienten abandonados por Dios, olvidados por Dios, rechazados incluso por Dios, pero Dios les está diciendo a través del profeta en su última palabra, esta que estamos analizando, que Dios los sigue amando, que ellos siguen siendo su pueblo, y por eso entonces les trae un mensaje de esperanza para el futuro. Es un futuro esperanzador. ¿De qué manera entienden ellos ese futuro esperanzador? Eso es lo que estamos aquí entonces ahondando, y vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, primero recordarles que con todo este mensaje, el profeta de parte de Dios lo que trata es de animar al pueblo en su fe en Dios, que mantenga su fe y su confianza en Dios, y que escuchen esa palabra de futuro que está llena de esperanza. Nosotros creeríamos, pensaríamos que ese mensaje por dónde vendría. Bueno, por una especie de perdón de Dios. Dios les va a manifestar que los perdona y que los sigue queriendo, que siguen siendo su pueblo. Y ya nosotros con eso quedaríamos contentos. Pero para el judío eso no los llena. Eso no los llena. Ellos esperan todavía más. ¿Qué esperan? Esperan que las condiciones de vida se mejoren a todo nivel. Que ese futuro de esperanza sea una renovación a todo nivel, en el campo religioso, en el campo político, incluso en el económico y en el social. ¿Y esto cómo lo traducen los profetas? Entonces vamos a la palabra de los profetas, y es una palabra que decíamos de esperanza en el futuro, concretizado de esta manera. En las palabras del profeta Jeremías, capítulo 31, versos del 1 al 22, detengan el video, lean el texto y entiendan este texto a la luz de lo que le digo, la esperanza, el pueblo. Aquí estamos en el momento en que el reino de Israel ya se ha dividido en dos, el cisma, y tenemos reino del norte y reino del sur. Este texto es en torno al reino del norte, que ha ido al destierro a causa de los asirios. El imperio del que venimos hablando, el imperio asirio, los ha sacado del reino del norte de Israel y se los ha llevado a Siria. Y allá incluso ellos desaparecieron. Pero cuando el profeta Jeremías predicó el reino del norte, ellos soñaban, por el mensaje del profeta, el 31:1-22, que experimentarían la vuelta de ese destierro, como de pronto la experimentarían en el futuro los judíos cuando regresarían de Babilonia. Bueno, también aquí los israelitas interpretaban así ese mensaje de esperanza por parte de Jeremías. Y en palabras de Ezequiel sería esto, la llamada resurrección del pueblo. El texto de Ezequiel 37 es el famoso texto de los huesos secos, que nos impacta demasiado y que nos atrae por su relato, el relato de los huesos secos. Pues bien, ese texto no es tanto para tomarlo literalmente, sino el sentido, el mensaje es que Israel en estos momentos, por todo lo que hemos descrito histórica y políticamente, es un pueblo que está debatido. Que si empleáramos una figura sería esa, la que mejor lo representaría era como si fuéramos al cementerio y destapáramos las tumbas. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Oro? No. Un montón de huesos secos. Eso es Israel en estos momentos. ¿Y qué se siente en ese escenario? Pues desolación, tristeza, amargura, o sea, mal. Nos sentimos mal. Entonces, el pueblo en estas circunstancias escucha la voz de esperanza por parte del profeta Ezequiel, que les anuncia este relato de los huesos secos, y que dice que esos huesos secos se van a empezar a juntar y a tener vida.
Esa es la resurrección del pueblo de Israel. El pueblo de Israel puede estar así en un estado de podredumbre, pero tiene ahora, con la palabra del profeta, esta ilusión, esa promesa. Y si Dios lo promete, porque lo va a realizar, lo va a cumplir, ¿verdad? Luego, más adelante, con el versículo siguiente del mismo texto de Ezequiel 37, en los versos ya 15 y 28, cuando no solamente los huesos se juntan, sino que dice que en la visión el profeta vio que empezaron también a salirles nervios, a redondear los huesos, ¿ve? Para que los huesos tuvieran movimiento, no solamente se juntaran, porque sería solamente el esqueleto, pero sin vida. Ya con los nervios que los envuelven, que los arropan, entonces esos huesos tienen movimiento y ya el cuerpo manifiesta una unidad. Eso es lo que aquí el pueblo entiende como la unidad política a la luz de esas palabras del profeta Ezequiel. Luego, continuando con el texto, ya en el capítulo 40, 41 al 43, 7, es donde el profeta describe el famoso aquella visión del templo, que ve el templo nuevamente majestuoso, reconstruido, y por lo tanto reconstruida la casa de Dios y la presencia de Dios. Y la presencia de Dios ellos la manifiestan con esa expresión maravillosa, muy poco comprendida por nosotros, pero tenemos un aprecio por esa expresión y alguna idea de lo que llamamos la gloria de Dios. Ellos la entienden muy bien y casi que la materializan para entenderla. Y bien, ellos conciben que esa gloria de Dios es la presencia de Dios en el templo, que llena el templo, que le da vida al templo. O sea, el templo no es solamente la edificación majestuosa, el edificio portentoso y lujoso, no, sino la presencia de la gloria de Dios. Que al ser destruido el templo ya no está esa presencia de Dios, ya no está la gloria de Dios, pero una vez reconstruido, ellos quieren, desean nuevamente contemplar, experimentar esa gloria de Dios. Ahora, nosotros experimentar la gloria de Dios, pues creemos en ella y la anhelamos, pero la creemos para la otra vida. Así hablamos nosotros en nuestro lenguaje, para la otra vida, para el más allá, para la vida eterna, para el cielo. Ellos la contemplan ya acá. Bueno. Luego, siguiendo con Ezequiel capítulo 47, todas estas visiones de Ezequiel, después de este templo ya reconstruido con la presencia de Dios, con su gloria majestuosa allí en el templo, entonces Dios hará salir un río por las distintas puertas del templo que van a salir del templo y van a recorrer toda la ciudad. Y el agua en la Biblia es signo de vida. Recordemos para nosotros nada más el bautismo, la nueva vida, renacer en Cristo. Entonces, habrá un renacimiento de la ciudad gracias a esa vida y esa agua es lo que nosotros hoy en teología llamamos la gracia de Dios. Entonces, la presencia de Dios que va a recorrer todas las calles y rincones de la ciudad. Ahora, no las calles y los muros, las casas, sino las personas. Va a llenar el corazón de las personas y las va a renovar. ¿Ve? Todo esto es un mensaje de esperanza. Luego caemos en el Deutero Isaías, el segundo Isaías, que son los capítulos 40 al 55, que desde este punto de vista el pueblo interpreta como mensaje de los profetas como un segundo éxodo. ¿Qué significa esto? Que si hablamos de un segundo éxodo tenemos que automáticamente entender que hay un primer éxodo. ¿Cuál es ese primer éxodo? Pues aquel cuando el pueblo de Israel, siendo esclavo en Egipto, Dios lo sacó, lo liberó de la esclavitud para sacarlo a la libertad, que era darles la tierra prometida, pero primero tenían que, saliendo de Egipto, atravesar el desierto. Y ese peregrinaje fue un peregrinaje de 40 años, bastante dificultuoso y tortuoso para ellos. Pero, atención, ahora aquí viene el significado de la importancia del por qué primer éxodo. Para ellos ese primer éxodo significó, hasta nuestros días, en la lectura que ellos tienen, y nosotros también como cristianos la asumimos, que ese primer éxodo significó el tiempo, el momento de 40 años en el cual el pueblo de Israel tomó conciencia de ser el pueblo de Dios, se estableció el pacto con Israel, con Dios, con Yahvé, allí fue donde se realizó, y en una palabra,
Ese primer éxodo, allí fue donde nació Israel como pueblo de Dios. El nacimiento y la formación de Israel como pueblo de Dios fue ahí, en ese momento, el primer desierto. A la luz de ese concepto de primer desierto bíblico, vamos ahora a entender el segundo éxodo. ¿Por qué Deutero-Isaías 40:55 es considerado el segundo éxodo? O sea, el primer éxodo traído y vivido ahora en otros tiempos, nuevas circunstancias y nuevo mensaje, pero de alguna manera en relación con el primer éxodo. Por eso, primero y segundo éxodo, hay una relación ya en la misma nominación. ¿Qué significa esto? Vamos al texto, capítulos 40 al 55 del Deutero Isaías o el de Isaías. Y decíamos, esos textos, ¿qué son? Esos capítulos. Esos capítulos nacieron. Lo que allí encontramos, lo que allí se nos relata es la situación del pueblo judío cuando está cautivo en Babilonia, cuando fue sacado de Jerusalén y llevado en Babilonia y está viviendo esa experiencia. Sacados de su tierra, lo perdieron todo, perdieron la tierra, perdieron la ciudad santa, ya no están en la ciudad santa, ya no, su templo, la casa de Dios que les daba seguridad fue destruida, por lo tanto Dios ya no está con ellos, Dios nos abandonó, estamos en otra suerte, estamos esclavizados, estamos oprimidos, lo perdimos todo, toda esta lectura, ese es el significado de Babilonia. Y en esas circunstancias surge el Deutero Isaías, estos capítulos 40 al 55, que son escritos y leídos como el segundo éxodo. ¿Ve? Ahí está la conexión. Ese es el segundo éxodo, capítulos 40 al 55. ¿Y qué era el primer éxodo? El momento histórico, 40 años, en el cual, y experiencia a través de la cual, el pueblo de Israel se formó y tomó conciencia como pueblo y pueblo de Dios. En este momento, el segundo de eso, Israel vuelve a retomar la confianza en que siguen siendo el pueblo de Dios, se lo está diciendo el profeta Isaías en esos capítulos, ¿sí? Siguen siendo el pueblo elegido de Dios y el pueblo privilegiado por Dios, ¿sí? Y tan solo que como es un segundo éxodo, este segundo éxodo, si del primer éxodo no aprendieron la lección, hicieron una lectura diferente y equivocada, este segundo éxodo les va a ayudar a iluminar, a entender su historia y a enfocar su futuro de mejor manera. Por eso es un segundo éxodo. Habrá una nueva nación, un nuevo resurgir. Si aquí el primer éxodo es el nacimiento de la primera nación de Israel como pueblo, aquí será un resurgir de una segunda nación, un segundo Israel. Estas son las lecturas bíblicas teológicas entonces que se tienen del mensaje de los profetas. Y finalmente terminamos todo llega a ese momento alto, el punto alto de toda la predicación profética, que la encontramos en los famosos cánticos o cantos del siervo de Yahvé. ¿Dónde están esos en la Biblia? En los famosos cánticos del siervo, en el Deutero Isaías precisamente. Vean la importancia que cobra lo que conocemos y llamamos ahora bíblicamente el Deutero Isaías. Y que ya cuando escucho yo mencionar que se predica, que se proclama, que se va a leer, o que yo estoy en estos capítulos del 40 al 55, como los cánticos, estoy en el contexto del Deutero Isaías, y esto me transporta a la experiencia del segundo éxodo, es decir, la cautividad en Babilonia. ¿Dónde están esos textos? Entonces, primer cántico, capítulo 42 de Isaías, 1 al 4, segundo cántico, capítulo 49 del 1 al 6, tercer cántico, capítulo 50 del 4 al 9, y el cuarto cántico, el más grandioso, el más solemne y el más hermoso, capítulo 52, verso 13 al capítulo 53, verso 12. Estos textos de los cánticos son los textos del Viernes Santo en nuestra liturgia. ¿Qué celebramos nosotros en Viernes Santo? La crucifixión y muerte del Señor. Esa es la celebración del misterio teológico que celebramos nosotros como cristianos el Viernes Santo. Y esos son los textos, los cánticos del siervo de Yahvé. ¿Qué nos describen esos cánticos en síntesis? Pues en primer lugar, la misión y la actitud del siervo. Bueno, allí en aquellos cánticos se llaman así cánticos del siervo porque
se nos habla de una especie de figura mencionada con esa nominación, siervo de Yahvé, el siervo de Yahvé. Se nos habla de un alguien, un personaje que lleva ese título, no dice el nombre, pero es como un título, el siervo de Yahvé. Por lo tanto, allí no aparece nunca ni el nombre de Jesús, ni Jesucristo, pero cuando los escuchamos, letra a letra, palabra a palabra, cuando escuchamos o leemos esos textos, nosotros, sin tener el nombre en el texto, lo identificamos con un nombre que con el retrato incluso, la persona de Jesús, de Jesucristo. Él es el siervo de Yahvé, del cual habla el profeta Isaías en estos cánticos, o sea, ya lo preanunciaba. Todo lo que Isaías anuncia en estos cánticos es lo que va a suceder en la vida y en la persona de Jesús. Primera visión entonces de este siervo, su misión y su actitud en el primer cántico, Isaías 42, 1 al 4, y luego el momento culmen de su vida, en la vida de Jesús, la pasión con su muerte y la glorificación, es lo que nosotros ya en el Evangelio encontramos en la vida de Jesús, lo que es ya su pasión, muerte y resurrección. Capítulos, el último cántico del siervo, lo que se recoge precisamente aquí, la pasión y la gloria del Señor, muerte y resurrección del Señor, Isaías 52, 13 a 53, 12. Aquí termina entonces todo el Antiguo Testamento con la predicación profética, anunciándonos ya, identificándonos. Se nos venía hablando de un Mesías, va a venir un Mesías, un Salvador. En estos momentos ya tiene cuerpo, tan solo que no tiene nombre, pero sí está la figura, el siervo de Yahvé. Cuando aparezca ese siervo de Yahvé, como siervo de Yahvé, nosotros ya lo identificamos. Ah, es Jesús. Luego Jesús es el siervo de Yahvé. Por eso lo identificamos como el siervo de Yahvé. Y aquí entonces llegamos a ese momento final de todo el mensaje de los profetas. A esto apuntaba, al anuncio de la llegada ya próxima del siervo de Yahvé. Allí los judíos en su momento no sabían quién era ese siervo, tan solo quedaban con la imagen, lo que llamamos la figura del siervo de Yahvé. Tiene otro calificativo también, otro adjetivo, el siervo sufriente de Yahvé. Pero para nosotros, ya como cristianos que conocemos el Nuevo Testamento, conocemos a Jesús, ya el siervo de Yahvé nosotros lo identificamos. Es el mismo Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador. Y terminamos con esto. ¿A quién iban dirigidos estos mensajes de los profetas? ¿A quiénes se dirigían ellos? Entonces, en esta diapositiva tenemos un cuadro que nos especifica el auditorio de cada uno de los profetas. Porque en Biblia es interesante o es importante cuando estudiamos los profetas no solamente saber quién habla, sino a quiénes les habla, así como en el Nuevo Testamento las cartas, quién escribe las cartas y luego a quién van dirigidas las cartas. Una es la comunidad de Colosas, otra la comunidad de Corintios, y son comunidades diferentes, otra la comunidad de Tesalónica. Asimismo, entonces aquí en los profetas, cada escenario, cada grupo es diferente. Y entonces tenemos la siguiente clasificación. El pueblo de Israel está dividido, son dos reinos, Israel y Judá. Entonces, en el reino de Israel predican Oseas, Amós y Jonás. Y en el reino del sur, Judá, predican el mayor número de profetas, porque la historia de ellos es mucho más larga. Isaías, Sofonías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Daniel, Miqueas, Ageo, Habacuc, Zacarías y Malaquías. Y luego, por otra parte, se conocen este grupo de profetas, agregándole aquí un poquito a Habacuc también, Nahum, Abdías y Habacuc. Su auditorio serían las naciones. O sea, aquí estos mensajes de estos profetas van dirigidos directamente a Israel. Los mensajes de estos profetas van dirigidos directamente a Judá y los de estos profetas van dirigidos a las naciones. Aquello que hablábamos de los imperios, Babilonia, Siria, Persia, Grecia, Roma. Entonces, ellos predican contra ellos y en la Biblia los conocemos como, cuando usted abre su Biblia y los lee allí o los escucha,
los son presentados como oráculos contra las naciones, ¿ve? Mensaje de los profetas contra las naciones. Y esos mensajes pues vienen de parte de Dios. Eso significa la palabra oráculo, palabra del Señor, ¿no? Y con estas aclaraciones, que en el caso de Jonás, Jonás también puede sumarse junto a los profetas de las naciones, es decir, aquí Jonás, que aquí lo tenemos predicando en el norte, pero nosotros en nuestro estudio lo tenemos también como un profeta, no tanto como profeta, sino como un libro didáctico, ¿sí? Pero tiene ese matiz también como protagonista del libro, aparece como profeta, entonces por eso lo encontramos ubicado acá en este cuadro. En el caso de Miqueas, que está aquí, predicando en el reino de Judá, también predicó, la mayoría predicaron cada uno en cada uno de estos reinos, pero en el caso de Miqueas predicó en ambos reinos, predicó en el reino del norte y predicó en el reino del sur. Y eso tendrá sus implicaciones en el ejercicio del ministerio y aparecerán cuando se estudia cada libro en detalle y en particular. Aquí estamos viendo, como pueden apreciar, es las generalidades. Y Habacuc, que ya le decía, también es de los que predica aquí contra las naciones. Bien, y con esto entonces terminamos esta tercera sesión dedicada a el estudio de los profetas y de sus libros en la Sagrada Escritura. Nos veremos entonces para la próxima sesión, la sesión 4, donde estudiaremos un bloque nuevo, el bloque de los libros poéticos y sapienciales.